En los años posteriores a la muerte de Alejandro Magno, su imperio, que antes estaba unificado, se dividió en una serie de reinos en guerra, cada uno gobernado por sus antiguos generales, conocidos como los diadocos. Sus luchas internas sumieron al mundo mediterráneo en el caos, un vacío de poder que daría lugar a nuevos contendientes. Entre estas figuras se encontraba Pirro de Epiro, un joven rey con un linaje militar de renombre. Nacido en una familia famosa por su espíritu guerrero, Pirro creció inmerso en las brutales realidades de la batalla y el liderazgo. Después de recuperar su reino de manos de los usurpadores, demostró su destreza junto a los mayores generales de la época, entre ellos Antígono y Demetrio. Su reputación como guerrero feroz y maestro de la táctica comenzó a extenderse. En el año 280 a.C., Pirro había consolidado su dominio en el este y se había propuesto ampliar su influencia. El creciente poder de Roma, que comenzó a avanzar hacia el sur, en dirección a la Magna Grecia, amenazaba a las colonias griegas del sur de Italia. Una de ellas, Tarento, había sido durante mucho tiempo una poderosa ciudad-estado. Tras una serie de provocaciones, incluido un ataque a los barcos romanos y la humillación de los enviados romanos, Tarento se encontró ante la amenaza de una represalia romana. Desesperados, los tarentinos enviaron una embajada a Epiro pidiendo la ayuda de Pirro. Viendo la oportunidad de establecerse en Italia, Pirro aceptó, pero con la condición de que se le otorgara el mando supremo sobre sus fuerzas. Para reforzar aún más su posición, Pirro recibió tropas adicionales de Ptolomeo de Macedonia, 5.000 falangistas más. Con un ejército de 20.000 falangistas macedonios, 3.000 jinetes, 2.000 arqueros, 500 honderos y 20 elefantes de guerra, Pirro zarpó hacia Italia. Al desembarcar en el sur de Italia a principios del 280 a.C., Pirro comenzó inmediatamente a militarizar Tarento y a consolidar su posición. Mientras tanto, los romanos, bajo el mando del cónsul Publio Valerio Levino, también se preparaban para la guerra. Levino lideró una fuerza de 40.000 hombres que marcharon directamente hacia la ciudad griega de Heraclea, con el objetivo de enfrentarse a Pirro antes de que sus aliados pudieran reforzarlo. A medida que avanzaban, los romanos atacaban la campiña y avanzaban hacia el sur para forzar un enfrentamiento. Los dos ejércitos se encontraron cerca de las orillas del río Siris, donde Pirro había dispuesto sus fuerzas en una posición defensiva. Su ejército, una formidable mezcla de la falange macedonia, tropas griegas aliadas y elefantes de guerra, estaba listo. En los flancos, la famosa caballería tesalia, conocida por su velocidad y maniobrabilidad, esperaba la señal para atacar. Pirro, experimentado y metódico, planeaba mantener su posición hasta que llegaran refuerzos, con la intención de aprovechar tanto su superioridad numérica como el terreno. El ejército romano, bajo el mando del cónsul Levino, se formó en su formación estándar de manipular. Los ansiosos Astati formaban la línea del frente, apoyados por los más experimentados príncipes detrás de ellos y los curtidos Triarii en reserva. En primera línea, los Velaids, infantería ligera equipada con jabalinas, se preparaban para proteger el avance romano. En las alas, 2.400 jinetes romanos estaban listos para contrarrestar la amenaza de la caballería de Pirro. Al amanecer, ambos bandos comprendieron la gravedad de la batalla que se avecinaba. Aunque Pirro prefería las maniobras estratégicas, Levino intentó tomar la iniciativa. En una maniobra audaz, ordenó a toda la fuerza romana, más de 40.000 soldados, que cruzara el río Siris. Los escaramuzadores de infantería ligera de Pirro bombardearon a los romanos que avanzaban con flechas y jabalinas, con la esperanza de frenarlos. La vanguardia romana siguió adelante sin inmutarse, y su disciplinada marcha fue acompañada por el rugido ensordecedor de miles de hombres que vadeaban el agua. A su izquierda, la caballería romana, que había cruzado río arriba, atacó a las unidades de proyectiles de Pirro, dispersándolas en desorden. Al darse cuenta de que la defensa del río se estaba desmoronando, Pirro actuó con rapidez. Cabalgando a la cabeza de 3.000 soldados de caballería tesalia de élite, cargó directamente contra la vanguardia de infantería ligera romana, deteniendo su avance y dándole tiempo a su falange para formar su letal muro de picas.
Para entonces, todo el ejército romano había cruzado con éxito el río, formándose en su familiar formación manipular. Los Astati romanos alcanzaron pronto la línea Epirota. Su superioridad en cuanto a armadura y disciplina se hizo patente en sus enfrentamientos contra las densas filas de los falangistas griegos. El propio Pirro se vio atrapado en medio de la refriega y estuvo a punto de ser derribado por un soldado romano. En ese momento crítico, su fiel compañero Megacles intercambió su armadura con el rey, se puso el equipo distintivo de Pirro y volvió a la refriega. La artimaña confundió a los romanos y desvió momentáneamente su atención. A pesar del feroz asalto romano, la impenetrable muralla de picas comenzó a empujar lentamente a las legiones hacia el río. Los romanos lucharon con tenacidad, pero les costó mucho penetrar la falange o encontrar una oportunidad para flanquearla. La victoria parecía estar al alcance de Pirro hasta que se produjo el desastre. Megacles, que llevaba la armadura del rey, fue asesinado por un soldado romano. Su casco fue exhibido a lo largo de las líneas romanas, lo que encendió una oleada de moral entre las legiones y desmoralizó a los epirotas, que creían que su rey había caído. Sintiendo el peligro, Pirro galopaba arriba y abajo de sus líneas, gritando a sus hombres que estaba vivo y animando sus ánimos. Con la moral recuperada, soltó a sus elefantes de guerra, que habían mantenido en reserva. Las enormes bestias, que se alzaban sobre el campo de batalla, se lanzaron con estruendo hacia los flancos romanos. Para la mayoría de los soldados romanos, este era su primer encuentro con tales criaturas, y la visión por sí sola fue suficiente para enviar ondas de choque a través de sus filas. La caballería romana entró en pánico, sus caballos salieron corriendo despavoridos y pisotearon a su propia infantería, fragmentando aún más la formación. Incluso los endurecidos legionarios comenzaron a vacilar y a retirarse. Pirro, sintiendo la victoria, ordenó a su caballería tesalia que persiguiera a los romanos que huían por la orilla del río. La derrota fue total. Al final del sangriento enfrentamiento, alrededor de 7.000 romanos yacían muertos en el campo de batalla, y otros 2.000 habían sido capturados. Pirro había conseguido una victoria reñida pero a un gran precio. Perdió aproximadamente 4.000 hombres, incluidos muchos oficiales experimentados. Aunque victorioso en Heraclea, Pirro emergió con una conclusión aleccionadora: la resistencia de Roma los convertía en un enemigo diferente a cualquier otro al que se había enfrentado. Incluso en la derrota, los romanos lucharon con determinación inquebrantable y se retiraron con disciplina, dando señales de que nunca se rendirían. La victoria fue una dura advertencia: Roma, aunque momentáneamente derrotada, estaba lejos de estar quebrada, y cada victoria tendría un alto precio. Pirro sabía que la guerra por Italia estaba lejos de terminar. Tras la derrota romana en Heraclea, en el año 280 a.C., la República reaccionó con la determinación que la caracterizaba, se reorganizó y preparó su regreso. El cónsul Publio Valerio Levino volvió a Roma, donde el Senado reclutó con celeridad nuevas legiones. La maquinaria de guerra republicana, alimentada por una férrea disciplina y una inagotable reserva de hombres, ya se preparaba para el siguiente enfrentamiento. Pirro, rey de Epiro, observaba con inquietud. Incapaz aún de comprender el espíritu romano, envió a su consejero, Cineas,
a Roma con regalos y ofertas de paz. El Senado las rechazó de plano. Mientras Cineas recorría el foro, observando las disciplinadas tropas de Roma y su inquebrantable determinación, regresó con una advertencia sombría: Roma no es una ciudad que pueda comprarse. Es una nación que luchará hasta el último hombre. Sin inmutarse, Pirro prosiguió su avance. Su ejército, ahora reforzado por samnitas, lucanos, brutios y salentinos, aliados itálicos ansiosos por liberarse de Roma, marchó hacia el norte. Su objetivo era la propia Roma, pero sus imponentes murallas y sólidas defensas lo obligaron a abandonar el intento. Tras los fracasos en los asedios de Capua y Neápolis, y con el invierno aproximándose, Pirro se retiró a Tarento, con su ímpetu quebrado. Pero la guerra estaba lejos de terminar. En la primavera del 279 a.C., cambió de estrategia. Lanzó una nueva campaña a lo largo de la costa adriática, amenazando el control romano sobre una región vital para el suministro y la influencia. Su meta era clara: desgarrar la Alianza Latina, una ciudad a la vez. Se despachó a dos nuevos cónsules, Publio Decio Mus y Publio Sulpicio Saverrión, con un ejército consular completo para interceptarlo. Los dos ejércitos se encontraron cerca de Ásculo, en un terreno que descendía suavemente hacia un río de corriente rápida. Mientras tomaban posiciones, Pirro estudió el campo de batalla con ojo de estratega. Los romanos lo habían elegido bien. Estaban desplegados en la orilla lejana, con sus flancos protegidos por colinas boscosas. En ese terreno quebrado, la famosa falange macedonia, tan devastadora en llano, quedaría vulnerable. Para evitar esa desventaja, Pirro permitió que los romanos cruzaran el río sin oposición, atrayéndolos así a terreno abierto, donde su ejército podría desplegar toda su fuerza. Al disponerse para la batalla, la escala de las fuerzas desplegadas era inmensa. Los romanos reunieron una masa de entre 40.000 y 50.000 hombres, el ejército consular completo, reforzado por contingentes latinos y aliados. Sus legiones avanzaban, erizadas de espadas y escudos. Entre ellas rodaban 300 carromatos antielefante, equipados con pinchos, ollas de fuego y ballestas. Era un intento desesperado, pero ingenioso, de contrarrestar el arma más temible de Pirro. Frente a ellos, Pirro comandaba una fuerza veterana de unos 33.000 hombres. Era una combinación de élite, las falanges macedonias, la temible caballería tesalia y aguerridos guerreros epirotas. Todo este poderío lo respaldaban 19 elefantes de guerra, bestias acorazadas y entrenadas para destrozar las líneas de infantería. Era el choque de dos sistemas, la inagotable mano de obra y las tácticas adaptativas de Roma, contra la disciplinada falange y el poder exótico de un rey helenístico. La batalla comenzó en el centro, donde las legiones romanas chocaron con la falange macedonia en un choque brutal. Escudo contra sárisa, acero contra acero, ningún lado cedía. Los romanos, luchando en su flexible formación manipular, absorbían los embistes de la falange y contraatacaban con feroz disciplina. Mientras, en los flancos, los duelos de caballería eran más dinámicos. Los jinetes tesalios de Pirro, maestros de la carga macedonia, maniobraban y golpeaban con precisión, haciendo retroceder paso a paso a la más rígida caballería romana. Con un retumbo atronador, Pirro desató a sus elefantes. 20 bestias colosales que avanzaban como torres de asedio vivientes. Los romanos se habían preparado para esto. Los carromatos antielefante, equipados con pinchos y fuego, avanzaron para bloquear su camino. Por un momento, las bestias vacilaron. Pero la infantería ligera de Pirro se abalanzó sobre los carromatos, mató a las tripulaciones y los incendió. Libres de obstáculos, los elefantes cargaron, aplastaron hombres, destrozaron formaciones e hicieron cundir el pánico entre las filas romanas. Aún así, las legiones mantuvieron sus formaciones compactas y su implacable avance, evitando una desbandada. Mientras tanto, los aliados itálicos de Pirro, el sostén de su campaña en el sur, comenzaron a flaquear bajo el asalto romano. Presintiendo el desastre,
Pirro comprometió su reserva de caballería de élite, los 2000 asalianos, en una desesperada contracarga. El impacto fue devastador. Las líneas del frente romano cedieron, por un instante, la victoria pareció estar al alcance. En ese instante crítico, sobrevino el desastre. Un contingente de tropas aliadas romanas lanzó un ataque sorpresa contra el campamento de Pirro, visible desde el campo de batalla. Traspasaron las defensas, incendiaron las tiendas y saquearon los suministros. La visión de su campamento en llamas envió ondas de choque a través del ejército epirota. La moral se desplomó. La falange, ya bajo una tensión extrema, comenzó a titubear. Pirro, siempre el guerrero, se negó a ceder. Reorganizó sus fuerzas y lanzó un último y furioso asalto. Su caballería y elefantes se estrellaron contra el flanco romano, infligiendo graves bajas. Los romanos, exhaustos y sangrando, ya no pudieron mantenerse. Se retiraron en buen orden hacia su campamento, tras haber combatido durante todo el día. Aunque la batalla fue suya, la victoria le supo a ceniza. Su ejército había perdido a 3.500 hombres, incluyendo a muchos de sus mejores oficiales y tropas de élite, pérdidas que no podía reemplazar. Los romanos, aunque forzados a retirarse, habían perdido unos 6.000 hombres, la mayoría en la fase final del combate. Sin embargo, en los días siguientes, el verdadero costo se hizo evidente. Con su campamento destruido, los suministros perdidos y sus heridos muriendo a la intemperie, el ejército de Pirro comenzó a desmoronarse. Los refuerzos desde Grecia llegaban con lentitud. Sus aliados itálicos, antes entusiastas, ahora cuestionaban su capacidad para vencer. De pie entre los escombros del campo de batalla, entre los muertos, los moribundos y el humo que aún se alzaba desde su campamento arruinado, Pirro pronunció unas palabras que resonarían en la historia: si vencemos a los romanos en una batalla más, estaremos completamente perdidos. Fue el nacimiento de la victoria pírrica, un triunfo tan costoso que marcó el principio del fin. La guerra continuaría, pero para Pirro, cada victoria llevaría ya la sombra de la derrota. Tras su costosa victoria en Ásculo en el 279 a.C., el rey Pirro de Epiro regresó a Tarento, golpeado pero no derrotado. Su ejército estaba exhausto y necesitaba tiempo para reconstruirse. Sin embargo, el destino no le ofreció descanso. Dos caminos se abrían ante él. Desde Macedonia llegaba una llamada a las armas, solicitando su espada para hacer frente a una invasión gálata. Mientras, desde Sicilia, las ciudades griegas suplicaban ayuda contra Cartago. Para sorpresa de sus aliados, Pirro eligió Sicilia. En aquella guerra no vio solo un conflicto, sino un imperio. Vislumbró la oportunidad de forjar un dominio griego en Occidente, un legado que pudiera rivalizar con el del propio Alejandro Magno. A finales del 278 a.C., cruzó el mar con 8.000 infantes y 2.000 jinetes, burlando el bloqueo cartaginés. Al principio, el éxito lo acompañó. Ciudades como Taormina y Siracusa lo aclamaron como un libertador. Su flota creció. La esperanza se encendió. Pero la victoria engendró resentimiento. Los impuestos excesivos y el reclutamiento forzoso convirtieron a los aliados en enemigos. El pueblo que una vez lo recibió con honores, ahora lo observaba con miradas frías. Para el 276 a.C., la rebelión se extendía por la isla. Y con Tarento bajo asedio romano, Pirro abandonó Sicilia. Su sueño, en ruinas. Su promesa, incumplida. Cuando regresó a Italia en la primavera del 275 a.C., la situación era sombría. Su tesoro estaba vacío y su reputación, dañada. Sus aliados griegos y samnitas, cansados de su ausencia y su gobierno severo, ahora dudaban. Mientras, Roma se había recuperado, reafirmando su dominio en el sur. Las tribus que una vez lo vieron como su campeón, ahora titubeaban. Muchos lo veían como una fuerza exhausta, un rey cuya fortuna había cambiado. Aún así, Pirro se negó a ceder. Reunió a sus veteranos y completó sus filas con la milicia tarentina, valiente pero sin experiencia.
les faltaba la disciplina de su falange macedonia, pero Pirro avanzó, aferrado a la esperanza de que una última victoria restaurara su nombre y su sueño de un dominio griego en el oeste. Para quebrar el control romano, planeó derrotar a sus ejércitos consulares uno por uno. Su estrategia era simple en teoría, pero audaz. Enviaría un destacamento para entretener a una fuerza romana en Lucania, mientras marchaba al norte con sus 35.000 mejores tropas hacia Benevento, donde el cónsul Manio Curio Dentato comandaba el ejército principal romano. Los romanos se habían atrincherado en un terreno elevado cerca de la ciudad, una sólida línea defensiva que Pirro sabía que sería costosa de asaltar frontalmente. En su lugar, eligió arriesgarlo todo. Inspirándose en los espartanos de las Termópilas, planeó una audaz maniobra nocturna. Una cuarta parte de sus mejores soldados, junto con sus elefantes de guerra restantes, flanquearían por las colinas para atacar a los romanos por la retaguardia. Una vez iniciado el asalto, el resto de su ejército avanzaría para asestar el golpe definitivo, pero el plan comenzó a desbaratarse casi de inmediato. Bajo la oscuridad, la fuerza de flanqueo partió, guiada por exploradores samnitas que aún resentían a Pirro por abandonar Sicilia. Los guías condujeron a las tropas a los enmarañados bosques de los Apeninos. La confusión se extendió, las antorchas se apagaron y las unidades se perdieron. Al amanecer, el factor sorpresa de Pirro se había desvanecido. Los romanos estaban listos. El cónsul Curio Dentato, que esperaba un ataque nocturno, tenía a sus hombres preparados. Cuando las tropas de Pirro emergieron del bosque, dispersas y fatigadas, los velites romanos se lanzaron al frente. Descargaron una lluvia de jabalinas sobre la desordenada falange, quebrando su formación antes de que pudiera consolidarse. El terreno rocoso que Pirro esperaba usar a su favor se volvió en su contra. La compacta falange vaciló en el suelo irregular, y su cohesión se desmoronó bajo el implacable castigo romano. Desesperado por retomar el control, Pirro ordenó a sus elefantes de guerra cargar contra los flancos romanos. Pero los romanos habían aprendido. Los príncipes en las alas alzaron sus pilas pesadas y las arrojaron contra las bestias. Las lanzas perforaron pieles y armaduras. Los elefantes, aterrorizados, giraron y embistieron contra las propias líneas de Pirro, aplastando soldados y sembrando el caos donde el orden ya se desmoronaba. Al ver la batalla perderse en las alturas, Pirro espoleó su caballo. Lideró a unos cientos de sus guardias de élite en una desesperada carga cuesta abajo. Intentó reagrupar a las filas destrozadas y luego se posicionó con la caballería en el flanco derecho, decidido a librar una última resistencia. Pero los romanos presionaron su ventaja. Girándose desde la fuerza de flanqueo aniquilada, las legiones avanzaron colina abajo con fuerza imparable, estrellándose contra el cuerpo principal de la falange. El impacto fue devastador. El flanco izquierdo pírrico comenzó a ceder, luego se quebró por completo, seguido poco después por el derecho. Rehusándose a ceder, Pirro comprometió a sus últimos elefantes de guerra en un intento final por detener el avance romano, pero, una vez más, los romanos los recibieron con disciplinadas andanadas de pilum. Las bestias, heridas y aterrorizadas, se dispersaron en pánico entre sus propias filas. En ese momento, la batalla estaba perdida. Agotados y superados, los soldados de Pirro comenzaron a retroceder en desorden. Sin otra opción, el rey ordenó una retirada ordenada, con la última esperanza de preservar los restos de su ejército de la aniquilación total. Su ejército no fue destruido por completo, pero estaba quebrado. Disperso por las colinas, con la moral destrozada. Los romanos se alzaron victoriosos en el campo de Benevento. Y el sueño de Pirro de dominar Italia había terminado. La derrota en Benevento puso fin a las ambiciones de Pirro en Occidente. Su ejército estaba destrozado,
Su tesoro agotado y su sueño de un imperio griego en Italia y Sicilia, prácticamente extinguido. Sus antiguos aliados le dieron la espalda, los samnitas, con amargura, las ciudades griegas, desilusionadas, ya no veían a un libertador, sino a un rey fracasado. Su alguna vez temida falange yacía hecha añicos, y su reputación, forjada en victorias ante Roma, se había esfumado. Aunque a un rey de nombre, Pirro supo que la lucha había terminado. Aislado y debilitado, se retiró a Tarento, dejando solo una guarnición simbólica mientras el poder romano barría el sur de Italia. En la primavera del 274 a.C., Pirro zarpó de regreso a Epiro con apenas 8.000 infantes y 500 jinetes, lejos del conquistador que había cruzado el mar años atrás. Su reino sobrevivió, pero su legado quedó sellado, un comandante brillante recordado no por el imperio que construyó, sino por victorias que lo costaron todo.